Hola, ¿cómo están? Y en el día de hoy en Crochet Paso a Paso vamos a realizar el abecedario completo. Esta idea surgió porque hace unas semanas yo publiqué para el día de San Valentín un cartel con la palabra amor. Y en ese video les pregunté si ustedes querían que realice algún cartel en especial con algún nombre de una persona o tal vez alguna palabra significativa, y varias me pidieron que realice directamente el abecedario para que cada uno pueda armar la palabra que quiera. Entonces decidí hacer el abecedario en este canal, en Crochet Paso a Paso, y vamos a hacer un video por cada letra. En este caso ya la letra A la tengo realizada, pero lo voy a volver a publicar nuevamente para que quede mejor organizada esta lista de reproducción que después voy a estar armando con el abecedario completo. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo vamos a ir armando las letras. Siempre vamos a tejer dos solapas y están tejidas con puntos bajos. Una vez que terminamos de hacer las dos solapas, después las vamos a unir con una fila de puntos bajos. Ahora vamos a hablar del listado de materiales. Yo utilicé hilo de algodón semigrueso y lo tejí con una aguja de 3 milímetros. Y para hacer el borde en puntos bajos usé una aguja más fina de 2,5 milímetros para que sea más fácil pinchar la aguja por las dos solapas. A veces hace un poco complicado, entonces por eso usamos una aguja más fina. Después una tijera y una aguja lanera, y por último el vellón siliconado o cualquier material para rellenar. Aquí también podemos trabajar con cualquier material que tengamos en casa. Y en cuanto a la cantidad que vamos a utilizar de hilo de algodón, no sé muy bien por cada letra, pero cuando yo realicé las 4 letras estas, casi consumí 100 gramos, así que más o menos para que tengan una idea sería entre 25 o 20 tal vez gramos por cada letra. Bueno, una vez que hablamos de todo esto, ahora nos vamos al paso a paso de la letra A. Para comenzar vamos a hacer 25 cadenas. Una vez que tengamos las 25 cadenas vamos a empezar con la primera fila. Voy a dejar una cadena libre y en la siguiente cadena voy a empezar a trabajar puntos bajos hasta llegar al final. De esta forma voy a continuar tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y en esta fila vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y de esta forma voy a continuar tejiendo todo en punto bajo. Vamos a tejer hasta llegar al final y el último punto bajo lo vamos a dejar sin tejer porque en ese lugar vamos a hacer un aumento. Estamos llegando al final de la fila, dejamos este último punto sin tejer y sobre ese punto voy a trabajar un aumento. Es decir que tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y en esta fila vamos a tener un total de 25 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. Voy a comenzar haciendo una cadena y sobre el primer punto que tenemos vamos a trabajar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 4. Voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila.
Llegamos al final de la fila 4 y a partir de aquí dejamos indicaciones porque vamos a tejer 2 filas más tal cual tejimos la fila 4. En total vamos a llegar hasta la fila 6. Cuando terminemos de tejer estas filas vamos a volver nuevamente. Llegamos hasta la fila 6, ahora vamos a trabajar la fila 7. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a trabajar la fila número 8. Voy a hacer una cadena. Vamos a dejar este espacio sin tejer y a partir del que sigue empezamos a trabajar. En total voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos en total. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 9. Voy a empezar haciendo una cadena y en esta fila vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Vamos a hacer un total de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos en total. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a tejer 5 filas más tal cual tejimos la fila 9. Es decir que vamos a llegar hasta la fila 14. Cuando terminemos de tejer estas filas vamos a volver nuevamente. Llegamos hasta la fila 14 y ahora vamos a dejar en suspenso esta parte. Vamos a poner algún marcador o algo para trabar el tejido. Y vamos a comenzar a trabajar en este lugar la rayita que tiene en el medio la A. Vamos a contar los espacios vacíos. Voy a dejar 4 espacios vacíos. Cuento 1, 2, 3, 4 espacios. Y en el quinto espacio voy a empezar a trabajar. Ahora voy a tomar la hebra de la otra punta del ovillo y vamos a trabajar. Voy a sacar primero una cadena. Ahora voy a trabajar una cadena y vamos a trabajar 6 puntos bajos. En total voy a tejer 6 puntos bajos. El primero lo hacemos en el lugar donde sacamos la hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a volver a trabajar 6 puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Voy a tejer una cadena y trabajamos un punto bajo sobre cada punto bajo de la fila anterior. Si contamos las filas desde abajo, desde acá, esta va a ser la fila número 8. Bueno, llegamos al final y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo más filas como tejimos esta fila. Voy a tejer un total de 6 filas más, es decir que si yo cuento desde acá, desde esta primera fila que hicimos, en total van a ser 8 filas. Si cuento desde acá, desde este comienzo, van a ser un total de 14 filas. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar. Tejimos las 8 filas en total, o si contamos desde aquí sería la fila número 14. Ahora vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y vamos a retomar el tejido desde aquí. Sacamos el marcador, colocamos la aguja y vamos a empezar a trabajar ahora la fila número 15.
Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar al principio 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Sobre el último punto voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ahora vamos a unir con esta parte. Vamos a trabajar sobre los 6 puntos bajos. Entonces acá empiezo a trabajar sobre los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a tejer cadenas. Voy a tejer un total de 9 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta tener 9 cadenas. Tejimos las 9 cadenas y ahora vamos a trabajar la fila 16. Voy a trabajar sobre estas cadenas puntos bajos y vamos a trabajar por el lado del revés de las cadenas. Este sería el lado del derecho, este el lado del revés. Voy a dejar la primera cadena sin tejer y a partir de la segunda cadena empiezo a tejer puntos bajos. En total voy a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos. Acá vamos a tener 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora trabajamos 4 puntos bajos sobre estas 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. En este caso vamos a tener 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Llegamos al final de la fila 16 y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 17. Voy a hacer una cadena y voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 17 y a partir de aquí dejamos indicaciones porque vamos a trabajar 2 filas tal cual hicimos la fila 17. Entonces vamos a llegar hasta la fila 19. Cuando terminemos de tejer volvemos nuevamente. Terminamos de tejer la fila 19, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a realizar la fila 20. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y vamos a tejer hasta el final. Pero vamos a dejar sin tejer los 2 últimos puntos porque en esos 2 puntos vamos a realizar una disminución. Estamos llegando al final de la fila, ahora van a ver que me quedan 2 puntos por tejer. En esos puntos vamos a realizar una disminución. Voy a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo la lazada y saco,
Van a ver que tengo 3 puntos. Ahora tomo una lazada y esta lazada lo paso por todos los puntos. Y de esta forma hicimos la fila 20. Ahora doy vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 21. Vamos a hacer una cadena. Voy a dejar sin tejer este primer punto y vamos a tejer a partir del punto que sigue. Y ahora vamos a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 21 y ahora lo que hacemos es cortar la hebra y vamos a tejer otra solapa igual que esta. En la segunda solapa que tejamos no cortamos la hebra porque después vamos a continuar tejiendo una fila de puntos bajos para unir ambas solapas. Terminamos de tejer ambas solapas, ahora vamos a unir estas solapas con una fila de puntos bajos. Las voy a enfrentar y voy a empezar desde acá, en el mismo lugar que terminé de tejer la última solapa. Vamos a trabajar una fila de puntos bajos. En este caso voy a trabajar con una aguja más fina para que sea más fácil tejer los puntos bajos sobre este borde. Empiezo haciendo una cadena y ahora voy a ir pasando la aguja por una solapa y por la otra. Y trabajo el punto bajo. Nuevamente, vuelvo a pinchar la aguja por ambas solapas, van a ver que pasa por las dos, tomo una lazada y tejo el punto bajo. Nuevamente. De nuevo, y así vamos a ir tejiendo puntos bajos. Bueno, aquí van a ver que cuando ya estamos llegando en la esquina vamos a hacer lo siguiente. Llegamos a la esquina y aquí para que podamos doblar en la esquina, en vez de trabajar un solo punto bajo, voy a hacer 2 puntos bajos. Entonces, tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Eso me permite dar la vuelta. Si necesito, puedo trabajar otro punto bajo más en el mismo lugar. Y ahora vamos trabajando en este lugar, uniendo las cadenas con los puntos bajos de la otra solapa. Si me queda muy tirante, trato de aflojar un poco porque estamos tejiendo con una aguja más fina, entonces vamos a tratar de no que nos quede el tejido muy tirante. Y de esta forma vamos a seguir trabajando, vamos a ir bordeando todo en punto bajo. De esta forma acá en las esquinas, acuérdense que siempre cuando haya una esquina hacemos 2 o 3 puntos bajos para dar la vuelta, después el lateral, de nuevo 2 o 3 puntos bajos y así vamos a ir bordeando toda la letra A. Y vamos a trabajar hasta llegar al comienzo de la fila. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo. Vamos a cortar la hebra, voy a estirar y vamos a perder. Voy a pasar el tejido para el otro lado. La lana, mejor dicho, pasamos para el otro lado y por este lugar vamos a perder. Y ahora perdemos por el centro del tejido. Bueno, de esta forma hicimos la costura de la parte exterior. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poco esta parte y después vamos a continuar cosiendo, o mejor dicho, tejiendo en esta parte. Bueno, voy a rellenar. En este caso es importante ir rellenando
a medida que vamos uniendo las solapas, porque de esa forma es más fácil rellenar. Vamos a rellenar esta y esta parte. Rellenamos estas partes. Ahora vamos a empezar a trabajar la parte del centro. Vamos a empezar desde este lugar. Voy a insertar la aguja. Vamos a pasar por las dos solapas la aguja. Tomamos la hebra. Voy a tejer una cadena y ahora continuamos trabajando en puntos bajos. Aquí vamos a perder las hebras dentro del tejido para que no se nos vea. Bueno, acá se me zafó un poco. Acá está. Ahora vamos a tejer puntos bajos. El primer punto bajo en el mismo lugar donde hicimos la cadena. Y ahora continuamos trabajando puntos bajos. Bueno, voy a tejer hasta aquí y voy a tratar de rellenar un poquito esta parte porque si no después se me va a complicar. Esta parte va a ser el centro, la rayita del medio, aunque sea un poquito. Bueno, rellené un poquito, ahora continúo tejiendo por esta parte. Bueno, tejí un poquito, vuelvo de nuevo a rellenar en esta parte. Bueno, ahora continúo de nuevo tejiendo. De nuevo, tejí un poquito, de nuevo vuelvo a rellenar. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo, rellenando, tejiendo, rellenando hasta llegar al final. Llegamos al final, ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cortar la hebra. Voy a estirar y la vamos a perder. Pasamos la hebra para el otro lado del tejido.
y ahora la perdemos. Lo voy a perder por este lugar. Y ahora vamos a perder por el centro de la letra. Voy a estirar y vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la letra A. Y de esta forma terminamos este tutorial. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like. También puedes compartir y comentar este video. Y nos vamos a ver en el próximo video, donde vamos a aprender a realizar la letra B.